La senadora María de Los Ángeles Anó. Gracias por tu tiempo, Marilyn. No, gracias a vos, Antonio, un placer. Estoy preocupado, o sea, no me gusta ver un Dualde que aparece diciendo va a haber golpe de Estado, no me gusta ver aparecer algunos personajes que pensaba que ya no iban a aparecer más, pero no para ayudar, sino para contrarrestar esta policía revuelta. Hay una sensación que yo tengo mi teoría y ya se la voy a explicar, pero me gustaría saber su punto de vista de este momento raro, por lo menos, que estamos pasando. Sí, me parece muy interesante tu planteo porque yo entiendo que hay que contextualizar siempre las cosas. Las cosas no aparecen porque sí, aparecen en un contexto político e histórico. Y la verdad es que además de las apreciaciones, la verdad, desafortunadas del expresidente Dualde, partir de allí se comenzó a ver todo un clima, que yo creo que ese clima culmina también ayer con lo que ocurrió con la policía, este sector de la policía bonaerense rodeando la Quinta de Olivos, armados. Me parece que durante todo este tiempo se fue dando un proceso, yo diría, de aprovechamiento de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia, donde de alguna manera un sector de la oposición, no quiero poner a todos en la misma bolsa, creo que es un sector de la oposición, aprovechó obviamente el retiro de los sectores que acompañan al gobierno nacional, que acompañan al frente de todos, de lo que significa la calle, se podría decir, justamente porque hoy tenemos nada más ni nada menos que la responsabilidad de cuidar en primer lugar la salud de los argentinos y de las argentinas, y sustituir con esa presencia en la calle, con un Estado deliberativo de ciertas minorías, la tarea que se tenía que llevar adelante en el Parlamento de la Nación. Hemos visto permanentemente obstrucciones al funcionamiento del Congreso de la Nación, que es en definitiva el ámbito donde se debe dar el debate de las fuerzas políticas. Y junto a ello, las declaraciones altisonantes de Dualde, las últimas lamentables declaraciones de Elisa Carrió, quien cada vez que aparece lo hace en nombre de la República, pero generando un clima de desestabilización, de pretender la judicialización de los actos de gobierno, en este caso de los actos del Parlamento de la Nación, cuestionando la tarea que está llevando adelante el Senado de la Nación, concretamente en la Comisión de Acuerdos, respecto de el traslado de jueces que se hicieron en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri, sin la intervención del Senado, sin el acuerdo del Senado, que es materia privativa, por otra parte, de la Cámara de Senadores de la Nación. Es decir, me parece que hay un clima de desestabilización, que no debemos ser ingenuos, porque en la región hemos visto otros climas semejantes. Sí, Evo Morales, policía de por medio, y un sector también junto con medios de comunicación y algunos sectores económicos, ¿no? No hay que, o sea, podemos querer ver fantasmas, pero estos no son fantasmas, esto ocurrió. Así es. Y la verdad es que yo creo que el reclamo de este sector, de la policía y de muchos otros empleados públicos, tanto en la República Argentina como en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, son reclamos absolutamente legítimos. Lo que Seguro. pasa es que la policía tiene que tener a su vez una mayor responsabilidad porque las armas, los patrulleros, los uniformes, representan y les son dados en nombre del propio Estado argentino o el Estado provincial. Con lo cual, me parece que ha sido realmente una conducta inaceptable que merecía el repudio de todo el arco político. Algunos repudios Uno fueron... tiene la idea que cuando una protesta es con armas, deja de ser una protesta y empieza a tener un formato de extorsión más que de protesta, ¿no? Sí, y la verdad que en muchos casos rayano a la sedición.
Ujú. Con lo cual, me parece que no hay que tolerar este tipo de actitudes, este tipo de conductas que nos remontan a lo peor de la historia argentina. Entonces, creo que han habido pronunciamientos importantes del arco político, algunos, como te decía, me parece que fueron demasiado tibios, como por ejemplo la UCR, que antes de condenar lo que estaba ocurriendo en la Quinta de Olivos, rodeando a la Quinta de Olivos por un sector de la policía, salieron a pedirle al gobierno que dé respuestas inmediatas. Pero La ahí verdad, yo tengo mi teoría, ¿no? Me gustaría que la escuchara. Eh, yo creo que después de algún tiempito más de esta pandemia, todo va a empezar como a crecer, ¿está? La aparición de la vacuna va a generar una movilidad que durante un año estuvo parada, le hace el turismo, va a haber una cantidad de actividades, va a haber movimiento, va a haber un comercio en función, va a haber una industria en movimiento, y todo eso puede coincidir en un año donde va a haber elecciones intermedias. Y entonces, no sé si me sigue cuál es el razonamiento que hago. Es ahora cuando yo tengo que debilitar al gobierno, porque si no, empieza lentamente a crecer, producto de que se termina, aparece la actividad económica, aparece la vacuna y aparece la actividad, y todos los meses va a ser mejor que el mes anterior, puede llegar a ser. Y esto es muy difícil de pararlo ya, en una elección intermedia. No sé si me explico. sí, absolutamente. Bueno, yo la verdad es que lo que creo que con este estado deliberativo con el que han pretendido opacar todas y cada una de las medidas del gobierno y las propias leyes que se han sancionado en el Parlamento de la Nación, han sido tendientes a ocultar o de alguna manera invisibilizar los logros del gobierno. El primer gran logro del gobierno argentino ha sido el acuerdo con los acreedores internacionales. ¿Ah? Un acuerdo que ellos aventuraban que iba a ser nefasto, descalificaban al ministro de Finanzas de la Nación, descalificaban al presidente de la Nación. La verdad que el acuerdo al que llegó la República Argentina es un acuerdo que ha sido evaluado como satisfactorio y como favorable por la comunidad internacional. Y eso a El nosotros... dinero que no voy a pagar en intereses lo termino invirtiendo para que haya nuevas casas, para que haya industria, para que haya, y me recorta la elección del año que viene. O sea que, Bueno, eso puede claramente impactar electoralmente. Nosotros entendemos que tenemos una oportunidad enorme, que es un desahogo de 5 años donde tenemos una perspectiva de crecimiento, de desarrollo económico, ¿mm? que nosotros queremos que se funde desde el pie, desde la base de la economía, teniendo en cuenta que en una economía en expansión, nosotros entendemos que es mejorar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, posicionar nuevamente a la pyme como la gran motorizadora de la economía, sumar a ese gran acuerdo de desarrollo nacional a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos comerciantes, y que se empiece a mover esa economía, como bien decís vos, con la inversión en materia de obra pública, que lo vamos a discutir seguramente en el Parlamento, ahora con la llegada del presupuesto el 15 de septiembre a la Cámara de Diputados de la Nación, el aumento de inversión en materia de programas de vivienda. Ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce María Eugenia Bielsa, tiene una serie de programas muy importantes. Ustedes saben que la construcción es un gran multiplicador de la actividad económica. Rápidamente se mueve la economía de los pueblos, de las ciudades del interior, cuando hay inversión en materia de obra pública, cuando hay inversión en materia de vivienda. Y creemos que esta es la mejor manera de salir adelante, fortaleciendo el mercado interno, pero también mirando un proceso de exportaciones que no signifiquen retraer el mercado interno a costa de tener mayor saldo exportable, sino que vayan de la mano ambas políticas de Estado, para que no nos encontremos dentro de 5 años, cuando tengamos que pagar la deuda, digamos, en función de justamente los plazos que se han extendido,
con una nueva restricción que siempre ha sido el obstáculo que ha tenido la República Argentina cada vez que ha despegado económicamente. La restricción externa siempre ha sido la que de alguna manera se ha constituido en un cuello de botella. Yo insisto, ¿no? Creo que me parece que va a haber que estar muy atento, porque lo que no ocurra ahora es tal cual usted lo dice. Va a ir, cada uno va a decir, este mes la industria estuvo mejor que el mes pasado, y mejor que el mes pasado, y mejor que el mes pasado, y ya va a ser muy difícil, porque se va a tocar esta pandemia en el mundo, pero creo que este fenómeno un poco uno lo puede advertir en Estados Unidos. O sea, al tocar tan abajo y golpear tanto la economía, después todo es positivo, todo crece. Entonces, los poderes, y creo que los poderes que tienen que ver con parte de la justicia, parte de los medios, parte del poder económico, y que no quieren que los gobiernos populistas o populares, vamos a decir, sean los que conduzcan los países, me parece que van a estar muy atentos por este tiempo. Por este tiempo corto, ¿no? Porque después Sí, se le va a hacer. claro, por eso este es el momento para sentar las bases de ese modelo económico de desarrollo con inclusión, de volver a trazar un camino en el que yo creo que tenemos que superar esa vieja grieta, que creo que fue la grieta que ha condenado a los argentinos y a las argentinas, que no es esta grieta de la que se habla, esa grieta entre campo e industria, que siempre ha terminado siendo un obstáculo para el desarrollo de la economía en la República Argentina. Yo creo que hay que constituir y construir una sinergia positiva entre campo e industria. Nosotros tenemos que industrializar la ruralidad, tenemos que generar agregado valor. Te decía, uno de los grandes logros del gobierno nacional ha sido, sin lugar a dudas, el acuerdo con los acreedores. Y ahora el inicio, por supuesto, de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que ha anunciado el ministro. Pero además de eso, me parece que han habido otros datos que frente a esta situación que permanentemente genera un sector de la oposición, se ha ido desvirtuando. Por ejemplo, lo que ocurrió hace una semana atrás en la provincia de Santa Fe, el anuncio de la federalización de la hidrovía. Esa es otra medida sustancial y que además tiene un carácter superlativo para la provincia de Santa Fe, a través de la cual se exportan el 25% del total de las exportaciones que tiene la República Argentina. La hidrovía Paraná-Paraguay constituye parte de un sistema de transporte que nosotros tenemos que volver a considerar estratégico para apalancar la producción, el desarrollo, la generación de empleo. Y digo sistema de transporte porque creo que no debe ser tomado de manera aislada, sino que se debe analizar conjuntamente con el transporte vial, con el transporte ferroviario. Nosotros, si queremos ir hacia un proceso de industrialización, de agregado de valor, de creación de empleo, claramente tenemos que tomar a la hidrovía como uno de los temas centrales y al sistema de transporte como uno de los sistemas centrales para achicar los costos en logística que tenemos en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. La última Otra pregunta, fue la vacuna y otra de las cuestiones fue el satélite. Digo, fueron 4 cuestiones que han sido centrales y que de alguna manera han conseguido opacarlo o por lo menos que no estuviera en la agenda pública. Otra pregunta, para la última, y tiene que ver con que si usted tuviera que explicarle a mi vecina, concretamente, mirá, acá hay que hacer, y digo porque esto fue impulsado a través de la comisión que usted preside, fue presentado, se hizo el cierre, estoy hablando de esta, no sé si es reforma judicial, creo que no es una reforma, es una reorganización judicial. A un santafesino, no al país, a un santafesino, ¿en qué le beneficia, ¿no es cierto?, esta reorganización judicial? Bueno, en primer lugar decirle que lo primero que genera es una lucha clara frente al narcotráfico. Nosotros sabemos que los problemas de inseguridad que vivimos en la provincia de Santa Fe tienen una base, tienen Un componente.
un germen que es el germen del narcotráfico, Sí. que es el que produce delitos comunes, que no son quizás los delitos federales como lo es el narcotráfico, pero esos delitos de violencia, de robo a mano armada, los tiroteos que muchas veces se generan en los barrios de la provincia de Santa Fe, la cantidad de pibes y de pibas que terminan teniendo como salida ser soldaditos de la droga en lugar de tener oportunidades de empleo y que en definitiva terminan siendo cooptados por el delito. Necesitamos y requerimos en la provincia de Santa Fe una justicia federal a la altura, y para eso era necesario crear nuevos juzgados de fuero penal para poder justamente trabajar. La justicia tiene que estar a la altura, el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, tiene que estar a la altura de ese delito que es sumamente complejo. Ese crimen organizado tiene una logística, tiene un nivel de manejo económico con el que el Estado tiene que competir, y para competir debe hacerlo a través de mayor cantidad de jueces, de mayor cantidad de fiscales, que puedan trabajar los fiscales ahora con el nuevo sistema acusatorio, investigando junto con una policía judicial ese tipo de delitos. Así que la primera afectación que va a tener es fundamentalmente para evitar el proceso de inseguridad estructural que tiene la provincia de Santa Fe. Y por el otro lado también, para descomprimir el resto de los fueros de los juzgados federales. Seguramente que esa vecina, ese vecino, o han iniciado algún tipo de acción en materia previsional para un reajuste de haberes jubilatorios, o tienen una abuela, una tía, un familiar, un padre, que seguramente está esperando algún tipo de sentencia de parte de los distintos fueros de la órbita de la justicia federal. Y eso nunca llega, porque nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos multifueros que prácticamente hacen que esté comprimida de una manera la justicia, de que esas sentencias no lleguen nunca en tiempo y en forma. De esta manera nosotros logramos descomprimir también esos juzgados multifueros y vamos a poder llegar con el servicio de justicia mucho más rápido, con mayor celeridad al pueblo santafesino. Creo que vale la pena también pensar que el tema del contrabando, el trata de personas, ¿no es cierto?, son todos temas que hacen a la justicia federal, pero bueno, por ahí los medios de comunicación tienen la habilidad de decir, dice, con esto van a liberar, van a hacer que Cristina se saque los juicios de encima. Es lo que es la herramienta con la cual, porque argumentos no hay, pero que se escucha, ¿no? Sí, bueno, a ver, como decís vos, el lavado de activos, el contrabando, los delitos delitos económicos repercuten directamente en la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos, porque son impuestos que no se le pagan al Estado, y el Estado tiene menos recursos para invertir en vivienda, para invertir en salud, para invertir en educación. De ese terreno barato al que quiere acceder el vecino o la vecina de Santa Fe, no se puede acceder o no tiene oportunidad, o ese crédito hipotecario a tasa baja para poder construir tu vivienda no se puede acceder porque es un Estado al que se le eluden millones y millones por evasión tributaria. Por eso es tan importante tener una justicia federal fuerte. Respecto a esta cuestión que han querido instalar, de que es para la impunidad de Cristina, mirá, hay un artículo expreso en la reforma judicial, que es el artículo 14, que dice que ninguna causa que esté en trámite va a ser quitada de los jueces naturales. Esto no es nada más ni nada menos que atenerse a un principio constitucional, que es el principio de los jueces naturales. Así que no hay ningún tipo de posibilidad de que esas causas que están siendo investigadas se corran a otro juzgado. Todos los jueces van a seguir interviniendo hasta agotar las investigaciones y dictar sus correspondientes sentencias en todas las causas que están en trámite y por supuesto en aquellas causas en las que está siendo investigada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Senadora Zagnón, gracias como siempre, le dejo mi respeto. Gracias a vos, un abrazo.